Porque el fútbol no solo se juega, se vive, se discute y se siente. Esto es La Cancha Habla. Sean todos y todas bienvenidas a este capítulo número 3 de su podcast favorito, La Cancha Habla. De nueva cuenta, a mi lado derecho, Pepe Herrera, y a mi lado izquierdo, Hugo Silva. El día de hoy creo que es bastante notorio lo que llevamos puesto. Queremos agradecer lógicamente a Irving Sports. Van a tener sus redes sociales ligadas al video de YouTube, incluso también a los clips que vayamos sacando en TikTok y en Instagram. Pero un poquito, bueno, vamos a desarrollar un poquito más esto con la palabra acá de Pepe Herrera. Pues sí, amigos, muchas gracias primero que nada a Irwin Sport por ayudarnos con este proyecto, que se vienen muchas cosas. El apoyo de estas camisas, la verdad, tenemos nuestro logo, tenemos el logo de ellos. Vayan a seguirlos porque se vienen muchas cosas, se vienen muchas sorpresas. Para que nos sigan, los sigan a ellos porque se vienen cositas, Se vienen cositas interesantes, ¿no? Y bueno, yo también quiero dar las gracias a Erwin ahí por vestir a esos 3 micrófonos que están aquí delante. Y bueno, más que nada que nos vaya bien a ambos, vayan a seguirlos, síganos en sus redes sociales, síganos a nosotros. Se vienen próximos buenos sorteos, entonces para que estén atentos ahí, se suscriban y follow a las dos cuentas, ¿no? Correcto. Y bueno, pues, qué decir, ¿no? Una buena indumentaria, negro básico y nuestro loguito y el loguito del buen patrocinador del capítulo del día de hoy. Vayan a seguirnos y vayan a seguirlos también a ellos. Ya entrando de lleno con el capítulo, Hugo, Pepe, una semana bastante triste, bastante desolada, sin jornada de la Liga MX, sin la pero poderosa. Eso no significa sin fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque lógicamente el día de hoy vamos a hablar acerca de los 2 partidos amistosos que la selección mexicana pudo jugar esta semana de cara al Mundial 2026 que se nos viene ya en cortito. Entonces, ¿les parece que hablemos un poquito de lo que fueron estos 2 partidos? Hablemos un poco de ellos, que como bien lo mencionas, no hubo Liga MX, pero pareció, ¿no? Al final con esos 2 partidos parece que terminó más bien partidos de un Juárez Mazatlán, pero bueno, centremos más en detalle con el primer partido de México-Panamá, con un resultado de 1-0 a favor de la selección. Desgraciadamente no fue lo que esperábamos ninguno de nosotros. Otra vez mala jugada, malos pronósticos. Pero bueno, al final de cuentas que una selección sigue, al menos a mí, sin convencernos. Buenas actuaciones individuales, colectivas ahí creo yo que queda de ver mucho. Creo que deben de haber muchas correcciones. Esa línea de 5 creo que para mí no es algo que vaya a funcionar para la selección. Y bueno, no sé cómo vieron el partido ustedes, un autogol, ni siquiera gol de la selección mexicana, o sea, venimos a hablar de la selección mexicana y parece que vamos a terminar hablando de Panamá, porque Panamá fue el que perdió, no ganó la selección mexicana, a mi ver. Y sí, porque pierde, como dices, con un autogol. Y un Panamá que ni siquiera en los titulares. Iba con un cuadro B, al igual que algo de la selección mexicana. Pero me sorprende, que la selección mexicana juega con 6 jugadores de Chivas. De Chivas. Creo que 2 de ellos no terminan tampoco de convencer. Era el Piojo y Romo. Pero bueno, creo que lo único rescatable de esos 6 de Chivas para mí fue Richie Ledesma, que sigue dando muchísimo de qué hablar. Y ojito, porque también puede ser de que se llegue a subir al tren, a la convocatoria para el Mundial. Pero pues sí, o sea, muy decepcionante para mí, siempre lo ha sido, la verdad, en estos últimos partidos, en estos partidos moleros que viene siendo la selección mexicana, de que le hace falta algo como para dejar un buen sabor de boca, porque como decimos, con un autogol, siendo que lo viene generando Gallardo que entró de cambio, ni siquiera fue en el primer tiempo, México dominó o estuvo insistiendo, no. O sea, Gallardo entró, desbordó ahí, medio hizo una jugada y pues terminó en un error de Panamá, un autogol que dices, pues ¿qué está pasando? Eso lo mencionábamos el capítulo pasado, ¿no? La probabilidad de que realmente jugadores de esta convocatoria se sumaran a la convocatoria final, porque recordemos que esta selección mexicana no termina siendo, bien como lo mencionaste, Pepe, la selección más fuerte que se pudiera armar, no eran puros jugadores de la Liga Mexicana. Que permítame que te interrumpa, pero creo que habla mucho de cara a lo que viene siendo también nuestra liga, ¿no? Si bien, o sea, fueron esta convocatoria a puros jugadores de la Liga MX, no podemos depender de uno, si acaso 3, 4 jugadores que juegan en el fútbol extranjero, ¿no? O sea, creo que ahí queda más mal parada la selección mexicana,
más que nada como país, como liga, porque se deja ver el nivel en el que actualmente se encuentra nuestra Liga MX, ¿no? Sí, justamente. Lamentablemente. Y bueno, a la pregunta o la cuestión que les quería proponer o poner encima de la mesa es, realmente menciónenme 2, 3 nombres que les parezca a ustedes en lo que hayan visto en el partido que realmente se pudiera sumar a esa última convocatoria de cara al Mundial 2026. Pues mira, comenzando por mí, yo creo que pues el Tala Rangel tiene su lugar seguro. Sí, pero es alguien que ya está más arriba que nada. Ajá, ya está él muy asentado. Otro, Richie Ledesma también ahí me sigue impresionando, la verdad es que excelente partido, buena llegada, buena defensa. Inclusive Kevin Castañeda ahí tal vez no termine de convencer al 100%, pero creo o desconozco más bien si es su primera convocatoria, pero el muchacho lo viene haciendo muy bien. Y a mí me sigue fascinando mucho Obed Vargas. Obed Vargas, sí, creo que en especial esos 3 para mí serían los que quizás ahí, si no hay alguna paranoia por ahí, se terminan ahí subiendo ese escalón, ¿no? Al Arca de Noé acá con el Vasquito, ¿no? Sí, pero creo que lo que vienen diciendo, creo que lo viene comentando también el Vasco, ya es muy improbable que no tenga en realidad los 25, 26 jugadores que se van a convocar de cara al Mundial. Obviamente terminan siendo 23 jugadores, pero siento que ya es muy difícil, al menos de que sea por una lesión o por algo extraordinario, de que ya bajen alguno del barco, ¿saben? O sea, creo que creo que quedaba nomás dudoso lo que era el tercer portero, uno que otro lateral. El tercer delantero y a lo mejor los 2 centrales de reserva o de banca que se pueden llevar. Por ahí mencionaban entre medio de las narraciones que probablemente Everardo, el central por izquierda, que muy bien, el del Toluca, lo viene haciendo muy bien y que puede ser porque a lo que es cierto, si analizamos bien las convocatorias pasadas o así, no hay un central natural de perfil zurdo, o sea, puro derecho, y crean o no, eso al momento de las salidas o de los perfiles, pues cuesta mucho, entonces qué mejor que tener a uno de perfil natural, ¿no? Que por justamente también lo que mencionabas, creo que eso se termina diluyendo un poquito con esa defensa de 5, ¿no? Sí. Al final terminan siendo 3 los centrales que se quedan permanentemente defendiendo, entonces, creo que no termina de ser, ¿cómo decirlo? De ser como factor tanto el sí, perfil sí. De la manera, o sea, que no les va a tocar chambear tanto, pero lógicamente termina siendo, pues, algo que puede ser sí, puede mermar bastante interesante al momento de que Aguirre diga, ¿tú vas? Tú no vas. O tú no vas. Sí, ¿no? Porque creo que por ese lado estaba lo que era Chiquete, pero la terrible lesión que sufre creo que es lo que termina también ahí complicando las cosas a México, y creo que es lo único por lo que, insisto, pueda ser de que alguna baja suceda, ¿saben? De que se vuelva a lesionar a alguien, como por ejemplo lo que es el caso de Huescas. Creo que eso es la única forma de que alguien en realidad vaya a decir de que yo me bajo o lo bajan, porque en realidad alguien destacable o alguien que sí digas, se puede sumar después de estos 2 partidos, que el de Bolivia fue igual o, sí, no, o poquito peor que el de Panamá, ajá. Pero sí, en el partido de Bolivia también, empezando por la cancha, empezando por los uniformes. No. Ahora sí lo decía Jorge Campos, todo verde, entonces, pues desde ahí. Ustedes no sé cómo les pareció contra Bolivia, ¿mejoraron, no mejoraron? Lógicamente, también recuerdo que lo mencionaste el capítulo pasado, tema de altura, sí, el hecho de ir a visitar al estadio de Bolivia, pues es un factor bastante complicado, pero no creo que haya sido una excusa para el bodrio, no creo que haya otra palabra de juego que presentó el fútbol mexicano, la selección mexicana, sobre todo por realmente la diferencia en la calidad de los jugadores 1 por 1 entre la selección boliviana y la selección mexicana. Que como ahí incluso, bien lo mencionaba Pepe, los narradores mencionaban y comparaban al mismísimo Bolivia con Sudáfrica, que probablemente, o si no mal estoy, le tocó en el grupo a México, a Sudáfrica. Exacto. Lo comparaban mucho con el tema de la ofensiva que manejaba más o menos similar Sudáfrica a Bolivia. Yo la verdad vi un superior a Bolivia en ciertos ratos del partido, más ataque, más no sé, más viveza, más esas ganas de querer ganar el partido que la misma selección mexicana, que claro, el factor de la altura pues sí les jugó en contra. Sin embargo, un dato importante, la liga boliviana se suspendió
hasta los juegos preliminares para las fases de mundialistas de Bolivia. O sea, se suspendió, ahorita está en máxima concentración los jugadores bolivianos, entonces quiere decir que pues por ahí, por eso también llevan una cierta ventaja, ¿no? Contra los de la selección mexicana, pero bueno, apareció Bertegol, acá el goleador del Inter, ya del Inter de Miami, no de No, Rayados. todavía no está confirmado. Ah. Solo hay un here we go, pero todavía no está confirmado. Pero sí, creo que a Bolivia le termina beneficiando lo del calor, lo de la altura. Pero también siento que le termina beneficiando muchísimo el dónde juega, hablando de selección, en Sudamérica, en lo que es Copa América, claro. competir contra máximas exponentes como Brasil, Argentina, el mismo Uruguay. Creo que le termina ayudando para estos partidos que son contra selecciones de CONMEBOL, que diga de CONCACAF, que no te compiten al mismo nivel que un Brasil, que una Argentina, por lo mismo, porque están acostumbrados más literalmente al fútbol argentino, de que es patear, Sí. y llegan los mexicanos y es como de que aquí en la liga cualquier toquecito, cualquier roce, se la marcan como falta, allá llegan y les quieren tocar algo, les empujan y el árbitro dice que juégalo, o sea, no... De no hecho, sé creo qué que te el estás primer jugando. partido de la fase de eliminatorias del Mundial de Bolivia es contra Surinam. Surinam, creo que sí, por ahí mencionaban el nombre de ese país, que me perdonen todos los de ese país, pero en mi vida lo había escuchado, ¿no? Pero bueno, pues sí, hay pues un marcador a favor de la selección agridulce. Y también creo. el gol de Berterame también no fue La gran la Un gran golazo cosa, que o digamos, sea, ajá, o sí. sea, termina siendo por un tiro libre que manda Kevin Castañeda, En Castañeda. unos rebotes ahí en el área, se alcanza a dar la media vuelta y la remata Berterame, pero no es un gol que tú digas, hicieron una jugada, desbordaron, Ajá. mandaron el centro, o sea, no termina siendo un gol. Volvemos a lo mismo, que convenza a toda la gente para decir, la selección mexicana trae para competir, porque la verdad no. Y viendo el grupo que nos tocó en el Mundial, que es un Corea del Sur, es un Sudáfrica, que el otro está por definirse, que creo que va a ser Dinamarca, obviamente. Si pasamos a después de la fase de grupos, creo que es una porque somos locales Sí. y porque el grupo no nos exige Demasiado. demasiadas cosas, pero pues a ver cómo ¿Cómo les nos va? Que aquí les recuerdo también, o sea, lógicamente está el grupo pues bastante sencillo. Accesible. No hay ningún grupo realmente que podamos decir, este El es de el la grupo de la muerte, ¿verdad? muerte, Es verdad. ojito que sacan a España, ojito que sacan a Argentina. No creo que haya ningún Sí. grupo así. Creo que lo verdaderamente interesante se va a ver pues, Después de- en los 16avos de final. Pero también, lógicamente, tomar con pinzas estos resultados, esta selección mexicana, porque, pues, lógicamente, este mismo partido contra Panamá y contra Bolivia, con un Raúl Jiménez, Sí, con claro. un Edson Álvarez, con un Johan Vázquez, con jugadores que sí son de calibre europeo, pues creo que vamos a hablar de otra cosa completamente diferente Ojalá. en cuanto a resultados. Ojalá. Sí, ojalá, porque si te pones a dar cuenta también la base son ya varios de los que jugaron estos partidos, o sea, como en Sobre general. todo en zonas más retrasadas. Ajá, los nombres de importancia, claro, y la calidad, pues no se las vamos a negar a los jugadores que juegan en Europa, en el extranjero, pero pues también los mexicanos, no debería de haber esa gran diferencia Exacto, de... Que aquí la crítica, más que en la selección mexicana, te doy toda la razón, está en la Liga En la Mexicana. liga. Sí, en los En directivos, en los los directivos. mexicanos de la Liga Sí, Mexicana, vaya. más allá de la selección mexicana En general. en sí mismo. ¿Algo más que mencionar acerca de estos dos partidos? Creo que no, nada más creo que los siguientes partidos es contra Islandia, se viene también el Portugal y Bélgica, si no me equivoco, entonces a ver cómo les va. El Vasco ya salió a decir de que ya para esos partidos ya tienen que tener los 25-26 convocados y que van a ir los titulares de cómo se piensa jugar en el Mundial, así que pues a ver cómo se van esos resultados. Pues esperemos ahí porque ya se vienen selecciones fuertes y creo que pues una candidata también que ha sonado mucho a ganar el mundial como lo es Portugal. Sí. Entonces Confirmo. veremos, ¿no? Con Confirmo. con qué vara se mide ese resultado. No lo tengo aquí en el guión, pero ahorita que mencionaste acerca de favoritos para ganar el Mundial, me gustaría ponerlo sobre la mesa. Vamos a empezar con los pronósticos del No, Mundial. No pronósticos, esto lógicamente antes del Sí, Mundial. sí, claro. Vamos a ir con los Claro, pronósticos, claro. máximo goleador, similar a lo que hicimos anteriormente con la Liga Mexicana, pero me gustaría saber qué es lo que opinan, cómo ven a las selecciones. Una discusión, ¿no? De ver qué Exactamente. selección. Yo Va. principalmente veo muy fuerte a España, yo. Tenía que ser del Barcelona. Yo sí, Tenía que ser del sin ponerme los Barcelona, colores del claro. Barcelona ni nada, es que la verdad yo veo una España muy completa,
La verdad, desde el arco hasta la delantera, los jugadores del Madrid, jugadores del Barcelona y de diferentes clubes que vienen haciéndolo muy, muy bien y que sabemos que en conjunto juegan de una manera Sí, espectacular, ¿no? completamente. Entonces yo veo campeón a España Segunda estrellita. segunda estrellita y jugando la final contra un Francia. Un Francia, por Puede ahí ser. que pues sabemos que viene de perder una final, pero o sea, la calidad de jugadores A que nivel- tiene es increíble, la verdad. A nivel individual, creo que nombre por nombre puede ser la mejor La mejor. selección a nivel mundial, justamente compitiendo con España, probablemente Inglaterra, que creo que va a ser el nombre que yo voy Una nueva selección que yo muy, voy a muy... decir. Si soy completamente sincero, para mí España Sí. es la máxima favorita, completamente. Por factores que tú mencionas, jugadores que ya se conocen de arriba abajo, Lamine Yamal. jugadores, por ejemplo, lo mencionamos ahorita con la selección mexicana, Lamine Yamal. jugadores de las Chivas, por ejemplo, aquí pasa básicamente lo mismo, ¿no? Es una selección plagada de jugadores del Barcelona que ya tienen un estilo de juego bastante marcado y que no cambia o no varía tanto respecto al juega la Barcelona con la selección. selección española. Entonces creo que ese factor puede ser bastante determinante. El otro nombre, ya lo dije anteriormente, que propongo es Inglaterra. A nivel individual tienes un goleador como es Harry Kane. Sí, claro. Tienes una discusión similar aquí, por ejemplo, con los delanteros de la selección mexicana, pero allá en Inglaterra a nivel de volantes, Phil Foden, Saka, Cole Palmer, No, y podemos mencionar varios, porque la calidad que está generando, la generación que viene arrastrando Inglaterra es impresionante. Y desde el Mundial pasado, entonces creo que si no les pasa algo similar como lo fue aquella Bélgica de 2018 con la generación dorada de Hazard, de Lukaku, de De Bruyne y demás jugadores, creo que puede ser una seria candidata Sí, a llegar a la final. a llegar a la final. Pues probablemente a ganar. Pues el probablemente. título, ¿quién sabe? Pepe, te escucho. Creo que ustedes ya saben exactamente, como le acabo de mencionar, el que le acaba de ganar una final a España. Para mí, el más que a mí me encantaría, obviamente, que fuera campeón del mundo, para ya retirarse, obviamente, mi comandante. La Copa del Mundo. Copa del Mundo. Y nos vamos, y nos vamos. Pero sí, yo veo muy fuerte a Portugal, la verdad. Lo comentaba Davo en su programa. Se le juntó a Cristiano Ronaldo tener la mejor Portugal de estos tiempos, con que tenga la edad de 42 años, que ya va a estar por esa edad. Pero esperemos que se le dé, tengo mi fe intacta en que va a ser campeón del mundo Portugal y ojalá Doblete de Messi, va a ganar Messi campeón de Argentina. Pero bueno. Aquí me gustaría que pensáramos qué pasaría también si el mundial hubiera algún formato, imagínense, de tipo liga en lugar de una fase de eliminación exactamente. Okay. Todos contra todos. Ya sabemos cuál es el eterno debate, ¿no? ¿Quién es por ejemplo, a nivel de clubes en Europa, quién es el mejor equipo europeo en el mundo, ¿no? Bueno, Real Madrid. En Europa. No. El que gana la Champions. Okay. O el que es más dominante en la liga. ¿Por qué? Porque sabemos que en la Champions siempre ha estado el debate de... por ejemplo, el Madrid. Sí, la fase de grupos es muy débil a lo que le toca. Y llega la fase de cabo y... se complican las cosas. Exactamente. Okay. A diferencia de, por ejemplo, el Barcelona, que sabemos que es un equipo que tiene que ser que tiene que ser constante y que su mayor dominio se ha visto siempre a lo largo del torneo. En tema de ligas. Entonces, ¿qué creen que pasaría en este caso, ¿no? En este caso hipotético de este mundial en liga. Yo creo que 18 partidos, todos se enfrentan entre todos. Yo creo que sería un formato que le quita el sabor, ¿no? Al mundial, ¿no? Puede ser. Porque ya no sería el mundial porque no sería este tiempo tan corto que se tiene. Sí, o claro. sea... Y aparte, o sea, yo por lo mismo de las convocatorias de los jugadores, o sea, que se suspenderían otras ligas. Que parar entonces, muchísimas ligas. Yo creo que en tema espectador no vendría tan bien. Por ejemplo, en fechas FIFA. O sea, en vez de que se jugaran tantos amistosos y demás, pudiera llegar a ser este tipo de competencia. Lógicamente no va a suceder. Sí, nunca va a suceder. O quién sabe, nos hacemos dueños de la FIFA y nosotros organizamos y armamos una liga de mundial, no hay más. Pero se presta. Yo ahí, por ejemplo, sí vería demasiado fuerte a España. Creo que a nivel de regularidad pues sería la más alta, ¿no? Pero quién sabe, pues porque también en Champions ahorita, como estamos...
el Barcelona está ahí en el lugar 9 y Anda ya cambió el flojeando. formato Sí, y... puede ser. Pero sí, creo que como siempre ha sido a nivel de clubes, los de Inglaterra dominando, ahí está el Arsenal que ahorita anda Sí. muy bien, pero como no nos vamos a meter tanto a temas europeos, creo que podemos seguir diciendo que la selección mexicana no vale... No vale. Pero- En algo Pero- que estamos de pero- acuerdo es que la selección mexicana no va a ganar el No, mundial. no. Con No, eso. que quisiéramos, ¿no? Que más Obviamente. quisiéramos. Se festejaría lo que se cancela la universidad, que me den el título, hago lo que sea si la selección mexicana queda campeón del mundo, pero obviamente lo vemos de aquí a la luna, ¿no? Sí, claro. Yo creo que sí me voy a alcanzar a morir Sin ver a antes, México. antes de que la selección mexicana vaya a ganar. Que esperemos Y- que no. Y lo digo de broma, pero creo que con datos en la mano y realmente lo Sí. que el razonamiento me da y lo que ha sido hasta ahora. Tiene pues, que haber es lo muchos que va- cambios es para lo que que va a en ocurrir, realidad exactamente. podamos aspirar a algo hablando del Empezando mundial. con la liga, directivos. Sí, y directivos, demás, pero- simplemente empezando por el ascenso y descenso. Sí. Ya tiene que regresar eso. La y- única forma que hay aquí en México de ascender es comprando un equipo. Y lo estamos viendo ahora mismo con el Atlante. Y el quién sabe, Mazatlán. ajá, Con el exactamente, Mazatlán. todavía ni se sabe qué onda. Porque pues está ya. en duda todavía todo eso. Simplemente los equipos de primera división no tienen estadio. Recuerden que es lo Cruz Azul. sublime en Liga MX, donde Momento pasa de sublime. todo en la Liga MX, ¿no? Y bueno, como pasa de todo, así como pasa, llega gente, se va gente, ¿no? Así que Exacto. pasemos con la siguiente apartado del capítulo, ¿qué les parece? Con los fichajes, ¿no? Que vinieron para esta clausura del 2026. Compañero Toniel, deslúmbranos con el primer equipo. Claro que sí. Primer fichaje. Creo que ha sido el más mediático. El que promete un poquito más, el que los especialistas tienen ahí En la la lupa lupa. de va a funcionar o no va a funcionar. Sebastián Córdoba pasa de el Tigres a el Toluca. ¿Qué esperamos de este fichaje, Hugo? Yo creo que fue un buen movimiento por parte del Toluca y por parte de Sebastián Córdoba, porque si bien no venía recibiendo los minutos, a lo mejor no tan necesarios que se tenía en Tigres, creo que es un jugador que obviamente sabemos de la calidad que posee, entonces creo que un buen movimiento por él, un buen fichaje para Toluca, que creo que en esta dinámica que tiene Toluca de los jugadores ofensivos le puede venir súper bien de revulsivo y bueno, creo que se espera mucho de Sí, que ojalá Sebastián. se afianza como venía en su nivel con Tigres. Me acuerdo simplemente de una asistencia, creo que le pone a Guiñac de un cambio de juego. Entonces creo que Sebastián Córdoba tiene muchísimo por aportarle a este equipo de Toluca. Más que nada por la calidad que sabemos de Toluca, por cómo viene siendo bicampeón, por lo que aspira a ser de tricampeón. Entonces creo que sí, Sebastián Córdoba le cae muy bien, recordando que la liguilla se juega sin los seleccionados de todos los equipos. Entonces creo que Sebastián Córdoba no le va a alcanzar el nivel para no. subirse al mundial. Entonces, pero sí creo que le puede ayudar muchísimo al Toluca en la fase de liguilla. Muy bien. Pasamos al siguiente fichaje. Siguiente, dale, ¿va? siguiente, vamos al siguiente. Uno que me cae Uy, muy, muy de cerca. Se puso los colores, ¿eh? Un jugador Puso que colores. creo que sí le hace falta demasiado al León desde aquel lejano Mauro Boselli que se nos fue creo que en 2021, 2022. Diver Cambindo, que por lo menos en esos primeros 3 partidos le he visto cositas, ya marcó su primer gol y creo que va a ser bastante importante. ¿Por qué? Porque es un jugador pues que depende bastante de la corpulencia física, de la potencia, capacidades Un 9, físicas, es un 9 de área. Lukaku no sé de dónde sea, pero se Colombiano, parece a me Lukaku, ¿no? Es el Lukaku de su país. Exactamente, entonces es un jugador que sabe aprovechar muy bien pues sus dotes genéticos, sabemos que pues, Sí, el físico es suyo, la verdad. completamente, entonces creo que va a sumar bastante el León. En el Necaxa, que es de donde viene, no tenía unos números de estrella, pero me parece que la temporada pasada mete 8 goles en 11 partidos. Bien, No es un mal Siempre promedio peleando el goleador, ajá, el Exactamente, campeón de goleo. De hecho, en la clausura, hace justamente un año, en la clausura 2025, anota 11 goles, se queda un solo gol del campeonato de goleo que termina teniendo Paulinho con 12 goles. Entonces, fue el compartido con Armando González. No, fue jugó- compartido con Yuka, Paulinho y la Pantera Zúñiga, ¿no? Si no Fueron me 3. equivoco. Ajá. Sí, No sí, recuerdo sí, bien sí. los nombres, pero fue un triunfo compartido. Sí, entonces- sí, fue Yuka la Pantera y Paulinho. se queda un Sí. solo gol de que en vez de ser de estar empatados 3, que empataran Serían 4. cuatro. Que hubiera 4 sido una... goleadores con 12. Y No pasa en ninguna recordemos- liga más que en la Liga MX, ¿no? Exactamente, con un equipo
como el Necaxa, Sí. que creo que como esa temporada de León no es un equipo que proponga mucho, no era un equipo favorito al título, que esté rodeado de jugadores que te metan 5, 6, 7 asistencias por temporada. Entonces eso ya nos habla que es un jugador que pues sabe cómo generar sus propias ocasiones de gol. Entonces, pues de mi parte, como aficionado de León, encantado de que haya venido. Y yo le espero unos 6, 7 goles en esa temporada, pues no vienen de No más, le querían ¿no? mal a León. Entonces, ¿Goles importantes o goles contra Mazatlán? Contra Puma. Bueno. Goles son goles, Goles. y con eso me quedo. Entonces, bastante bueno este fichaje a mi parecer. Sí, la verdad sí, creo que ya lo habíamos dicho, Cambindo viene peleando siempre el campeonato de goleo, entonces le viene muy bien a León, porque creo que no tenía, como lo decías, un referente de 9 de área que estuviera peleando. Y Sí. le cae muy bien a León, claro, le falta muchísimo para competir o como para llegar a aspirar a algo, Sí. porque lo hemos visto en estos partidos, los errores como de Fernando Beltrán, Sí. ahí le cuestan. Algo. Pero si el siguiente, El siguiente, bueno, ¿Me lo pues el lees? siguiente viene hacia el Cruz Azul, procedente del Necaxa, también. Agustín Palavecino, que para mí, buen jugador, la verdad. Creo que Necaxa es semillero, ¿no? De jugadores y exportador de buenos jugadores para los Sí. clubes grandes. Son de estos equipos, Agarra y equipos. te trae así jugadorcitos que no conoces, Y en vienen este aquí caso, y deslumbran, exactamente, ¿no? buen ojo. Es un jugador que me parece, o por lo menos jugó ahí, no sé si es de la filial del River Plate. Me parece Me que parece. Creo que sí llegó a jugar en el primer equipo, ¿eh? Sí, Si no mal estoy. eso sí estoy completamente seguro, lo que no sé si sea de las filiales, no Oh. estoy 100% seguro, pero pues un jugador que ya está calado en tierras argentinas, iba de sesión en sesión, se termina de asentar un poquito más en Necaxa, llega ahorita al Cruz Azul, yo creo que con aspiraciones, o por lo menos lo que podemos esperar de él, pues un jugador, pues de esos vistosos, ¿no? Sí, que te agarra sí. el balón, Elegantes, ¿no? que te la Ofensivos. pisa, exactamente. participativos, la Que verdad. de la nada, lo hablábamos en el capítulo pasado, por ejemplo, con Canales, un jugador que parece que sí, parece que no, y de la nada pase filtrado, te pone el delantero de cara a portería, pase filtrado al extremo, si te crea una situación de peligro, entonces, lógicamente guardando mucho las distancias con Sergio Sí, Canales, claro. que pues nada que ver. Creo que puede ser un jugador que se vuelva bastante importante en el centro del campo del Cruz Azul. Sí, la verdad sí. Y Cruz Azul volviendo a hacer otro fichaje muy bueno. Y sumándole a esa plantilla también tan buena que tiene. Si no bien no llega a alcanzar los niveles económicos a la de un Monterrey, a la de un Tigres. Pero sí me parece algo muy bueno por el nivel de Palavecino que mostró con Necaxa. Entonces a ver cómo le viene al Cruz Azul. Sí, y pasamos al siguiente fichaje, uno que ya mencionamos en el capítulo pasado también. Ojito ahí, ¿no? Ahí a Brian Gutiérrez, si no me equivoco, jugador que viene procedente de Chicago Fire de la MLS, llega a las Chivas, convocado ya con la selección mexicana. Ahora sí van a decir que es mexicano. Ajá, ahora sí van a decir que es mexicano, convocado ya con la selección mexicana, que bueno, chico joven, con buena visión en el campo, mediocampista que la verdad viene a reforzar mucho desde Chivas, que lo hemos visto en estas jornadas que han pasado, ha sido un jugador fundamental poniendo buenos pases, ahí teniendo esa conexión con Ledesma Sí. Pero bueno, los medio. partidos también ya lo comentábamos que le estaban Sí, tocando a bueno, Chivas, pero ¿no? pues al final de pues, cuentas sí. es un chico joven que al final de cuentas viene a un equipo nuevo, ciudad nueva y le sirve, ¿no? Para agarrar confianza, entonces Y, termina siendo un buen fichaje para Chivas. sí, y bueno, aquí podemos ver un poquito la dificultad agregada que tiene las Chivas de jugar con puro mexicano, que se tiene que ir hasta Estados Unidos, que se tiene que ir hasta Chicago Fire para traerse una buena incorporación. Yo en lo personal, antes de este fichaje, de estos primeros 3 partidos que han tenido las Chivas en esta clausura 2026, pues no lo conocía, la verdad es que tengo que no. ser Sí, la completamente verdad. sincero. Pero lo poquito que he visto de este jugador, tal como lo mencionas, creo que viene a sumar. Y creo que va a ser una incorporación, tal vez no tan importante, tan relevante, pero sí que va a aportar su granito de arena para lo Que que va por a ahí conseguir las se, Chivas. se queda con el número del Cone. Sí, El el número del 7. Cone, a ver si no Ojo. le pesa, ojito ahí, ojito ahí. Que bueno, si vamos a empezar a pesar el número del Cone, sabrá Dios si pesa, ¿verdad? Que yo creo que Yo creo que sí. sí. Yo creo que el Cones ha sido una de las máximas leyendas Sí, que ha un buen tenido referente, la en, verdad. en este último tiempo. Tal vez
Pues sí, por debajo de sus Rodolfo Pizarro, de sus Alan Orbelín Pulido. O de Chicharito, ¿no? Ahorita, con este de regreso, Chicharito. ¿verdad? Creo que mejor nos hubiéramos quedado en la memoria con esa primera Sí, etapa ¿verdad? que tuvo, ¿no? Pero pues bueno, un grande el Cone. Un grande Cone. Un grande el Cone. Grande. Saludos para el Cone. Que se venga con unas Que crepas, se ¿no? venga el podcast, hagan que nos lo patrocine. Pero sí, el siguiente fichaje, por Creo favor. que me lo tenés que platicar tú, Pepe. Claro que sí, una incorporación que llega desde Atlético Nacional hacia mis rojinegros del Atlas, Manuel Capazo, un defensa central, que como nos hacía falta defensas centrales, este mercado de fichajes llegan dos, lo que es también Rodrigo Schlegel, creo que se pronuncia así. Estos dos centrales, la verdad, son muy buenos. Uno de ellos creo que ya había trabajado con Coca en Racing, me parece, si no me equivoco. Y pues nada, le vienen muy bien al Atlas para volver a ser ese Atlas de Diego Coca que mantenía la portería en cero, que mantenía a todo el equipo atrás, pero en cualquier oportunidad que tenían de gol la aprovechaban. Y creo que es alguien, los dos, la verdad, tienen muy buen tanto defensa como salida, como despeje y como remate de cabeza, la verdad. Sí, justo. El partido, no me acuerdo si fue contra Necaxa, Termina metiendo gol, ¿no? Capazo. Ajá. Y también termina, no fue Capazo, fue Ponchito contra Necaxa. Ah, ok. Pero Capazo termina salvando una oportunidad de gol de Necaxa en la línea. Literalmente se termina aventando ahí de cabeza y la termina sacando. Entonces, son dos muy buenas incorporaciones que le llegan a Atlas porque sí, nos hacía falta para... Sí. No, hacer no una es el temporada. que cometió el tremendo error Sí, garrafal sí, que la bajó como Ronaldinho y la terminó como Capazo, ¿no? Pero ojo, ahí ya se ve. Se La ven calidad, cositas. se ve la calidad, la cositas calidad. técnicas. Es técnico, definidor, pues ya nos quedó claro que no. Se es acordó que era técnico. defensa, Sí. pues, la vio, dijo, nada, aquí la saco. Arriba no del vaya a ser". travesaño, no voy a Sí, hacer que marque exactamente, autogol, no vaya a ser pero autogol. bueno. Y aquí Pero- también, ojo, dos incorporaciones defensivas que le van a ayudar al Atlas para no Bastante. depender tanto acá Sí, de Camilo Vargas. de su sacrosanto, ¿no? Entonces, Sí. esperemos que le hagan la vida un poquito más fácil Más acá fácil, a sí. Camilo Vargas, que no dependan tanto. Y pues bueno, pasamos al siguiente Bueno. fichaje. Eso es un fichaje. Uno Bueno, ¿qué te puedo decir? que me lo va a contar acá este señor. Uno bienvenido desde Flamengo, Brasil, si no me equivoco, Juninho Vieira, creo, viene a mis Pumas, que a mis Pumas como les encanta contratar jugadores brasileños, tanto de tercera división, de primera, donde jueguen, pero si es brasileño se viene a Pumas, y ya, punto. Que al final de cuentas termina ahí rescatándonos el partido contra León, mete gol ahí contra León, fue tu verdugo, amigo, de que no se cumpliera la apuesta. Sí, justo. Pero bueno, creo que al final de cuentas es un jugador bueno, rápido, potente, que al final de cuentas brasileño viene con esa caipiriña ahí que te hace sus dotes de magia, ¿no? Ese sabor. Y esperemos que sume mucho, ¿no? Que ahí junto a Rubalcaba y el Memote que está de regreso Sí. nos den muchas alegrías, pero un buen fichaje y esperemos que le vaya muy bien acá con nuestros Pumas, ¿no? Y Que otro- no lo vienen Sí, haciendo que viene también. flaqueando un poquito. Y otro fichaje bastante interesante, no lo tenemos aquí, pero una de mis debilidades de hace 3, 4 años, Alan Mozo, yéndose A al Pachuca. Pachuca. Mediático, ¿no? Ese fichaje, ¿no? Sí, bastante mediático, sobre todo porque, pues creo que igual que yo, sobre todo los aficionados de las Chivas, pues tienen un recuerdo, pues bueno en lo futbolístico, pero la manera en la que sale, pues también no es lo más esperado. Pero un jugador bastante bueno Sí, en un su jugador momento. muy bueno. Creo que no va a demostrar su prime, su mejor versión aquí en Pachuca, pero en lo particular considero que es un buen fichaje. Sí, le puede ayudar muchísimo a Pachuca con estos jugadores de un poquito de renombre en lo individual, lo que es Salomón Rodón, lo que es el mismo Elías Montiel, Quiñones. Le pueden ayudar muchísimo a Pachuca en ver si por ahí puede ser un caballo negro, se puede meter entre los primeros 8, porque pues si no le veo más a Pachuca, la verdad. Sí, la verdad es que, bueno, ya tocando el tema de todos los fichajes, creo que buenos fichajes para todos los equipos, creo que cerraron buenas contrataciones, esperemos que los fichajes sean ahí, nuestros pronósticos también ahí tenemos ahí una de los fichajes, a ver cómo nos va, y bueno, yo quiero tocar un tema aquí sobre la mesa, ¿qué opinan de la pubalgia, no? Ahorita un tema muy sonado Sí, que le también. acaba de dar a Gilbertito, nuestra joya, por ahí yo creo que ya le dieron bacachito, que espero que no, pero bueno, creo que es un tema de importancia, ¿por qué? Porque ha sonado mucho, ¿no? En estos años, en este año de
Sí, a lo largo de todos los jugadores la han lesión. sido varios. Uno de los que más recuerdo que fue el que le pasó a Diego Barbosa cuando estaba en el Atlas, la verdad le llega a pasar. Entonces, aquí lo malo de esa lesión es de que sí te deja fuera mucho es lo tiempo. malo, exacto, como acabamos de ver, pues lo bajó literal de la convocatoria de la selección mexicana. Nosotros lo poníamos de titular y Gilbertito ahorita acostadito ahí, checándose masajito porque por desgracia le tocó. En esas mismas fuentes que platicas, se pone a la pulva. Sí, lógicamente, pues es un considerable tiempo fuera, pero no es una rotura de ligamento claro, cruzado. Sí, exactamente, o sea, no es lo mismo, pero nosotros... es una molestia que tienes ahí. Exactamente. Es un dolor que hay que tratar, ¿no? Que hay que tratarlo porque literal no te deja jugar, no te deja patear. Que obviamente, como dices, no al grado de una ruptura. Sí, no poder pararte, de no poder. Pero no va a haber ni operación. Exacto. Ni Sí, nomás es encontrarlo y estar tratándolo y estar viendo cómo. Exactamente. Pero lo que más me llama la atención es que se ha venido más en jugadores de la generación 2007, 2008. Le dio a Lamine Yamal, le dio a Mastantuano, le ha dado varios jugadores de su generación. ¿Qué vendrá haciendo esa generación, no? Para que les dé la pubalgia. Aquí lógicamente es el rendir o el tener que dar una exigencia a tan corta sobrehumana a tan corta edad. Lógicamente la formación ósea, todavía cuando son adolescentes, Sí, recordemos que es un niño casi. Sí, es un niño. Parece que tuviera 25 años, pero es un... ¿Qué tiene? ¿17 o 18 años? 17 años. Porque todavía salían los memes de que le iban a decir al DIF de que no podía jugar después de las 10. Sí. Exactamente. Entonces, pues son jugadores jóvenes con una maduración incompleta, rindiendo a alto nivel, pues es lógico que van a sufrir alguna lesión. Sí, por más que los preparen, de todos modos les va a terminar pesando. Sí, es complicado, pero bueno, qué bueno que fue esta lesión. Esta lesión, sí. Y no ninguna que esperemos que no le pase cerca ya al mundial, ¿no? Que para el mundial esté al 100. Sí, no, va a llegar que es nuestra perlita, y... Sí, estuvo bien que le pasaba ahorita y no 1 o 2 meses después de que ya estás más en duda del mundial y todo esto. Pero sí, esperemos que se recupere, porque si no, a ver con quién vamos. A ver a quién llevan o a ver qué pasa. ¿Consideran que Gilberto Mora está para ser titular en el mundial? Pepe, te escucho, Lo vuelvo a repetir, por nuestro grupo que tenemos, sí. Por lo mismo, no es un grupo que nos exige, no es un España, no es un Uruguay. El más fuerte que veo, y ni siquiera está confirmado en el grupo, es Dinamarca. Entonces, creo que sí puede ser titular, sí debe ser titular. Nomás ahí como que no me termino de convencer con quién va a ser compañeros en el medio campo, pero siento que sí, para mí tiene que ser titular Gilberto Mora por lo mismo del grupo, y por lo mismo de que se le tiene que ver cosas que ha demostrado en el mundial, o sea, de que no sea de que nomás en una Copa Oro, nomás en una Liga MX, sino de que en realidad verlo contra otras selecciones, y creo que eso mismo le va a ayudar a hacer un parteaguas para clubes europeos, de que los mismos clubes europeos digan, ok, este muchacho lo viene haciendo muy bien con selección en su misma confederación, lo viene haciendo muy bien en la liga, entonces ahora que se demostró contra los extranjeros, pues lo sigue haciendo muy bien. No, que al final de cuentas, como tú bien lo mencionas, la fase de grupos que tiene nuestra selección no... es súper accesible. Ajá, sí. Exacto, entonces para mí sería importante que lo coloque por ahí, si no en los 3, el mínimo 2, ¿por qué? Porque el muchacho llegando a los 16avos de final, sabemos que es una presión diferente, sí, claro. Tienes, quieras o no, a todo tu país en tu espalda, entonces... que le vaya empezando a agarrar ese callito que ya nos ha demostrado que lo tiene, pero ese callito y ese sabor al mundial para poder llegar con una mejor motivación, con una mejor concentración y demostrar de qué está hecho. Sí, porque si vamos a mundial, creo que lo vimos, para mí se lo hizo muy bien en el mundial sub-20. Sí, también. Ahí siendo factor, anotando los penales, que a lo mejor viene esa presión. Pero obviamente no es lo mismo un mundial sub-20 en donde van un cierto mínimo personas que ya un estadio lleno en tu ciudad, Y que no juegas contra figuras, ¿no? Porque al final, o sea, será muy repetitivo lo que menciono, pero si en ese mundial hubiera ido Mastantuano, Lamine Yamal... Sí, justo que no van todos convocados que así daban la edad. Exacto, entonces, pues bueno, esperemos. Yo veo un escenario muy marcado en cuanto al rol de Gilberto Mora en este mundial, que es minuto 70, partido trabado, México no haya por dónde en dónde encontrarle los huecos a la Dinamarca, a la Sudáfrica, a la Corea del Sur de turno,
entra Gilbertito Mora a hacer lo que sabe, ¿no? Justamente, a destrabar el partido. Y es un escenario que tengo ahí bien marcado y que creo que Javier Aguirre va a pensar de la misma manera que yo, por lo menos en algún partido. Entonces, creo que puede brillar justamente en ese escenario. Sí, porque, ojo, yo estoy diciendo de que el grupo es accesible. No que vaya a pasar México. Exactamente. Yo estoy diciendo que el grupo es accesible, pero que se le puede complicar a México como se le complicó contra Panamá, como se le complicó contra Bolivia. Por ejemplo. Que hasta el minuto 70, 80 se le encuentra una ocasión y hay un error del rival te termina haciendo gol. Pues terminamos esperando a lo mejor para la selección mexicana, ¿no? Porque al final de cuentas es alegría y quiere decir que el fútbol no está tan mal acá, ¿no? Yo tengo una pregunta. A día de hoy, ustedes, si se les llega a complicar el partido a México, ya sea contra Corea, Sudáfrica o Dinamarca, si llega a pasar, ¿creen que la gente, la afición, haga el grito homofóbico? Ojo el parlay, No lo sé, pero conociendo a la gente mexicana... A la mexicana, rotundo, sí. A la mexicana sí, porque los partidos en Estados Unidos nadie grita. Exacto. Sí, no. Alguna sanción sí le va a caer. Sí, yo creo que se le complica, claro. Sí, somos mexicanos. Sí, la verdad. Nos gusta, la verdad es que nos nuestra gusta. raza y más importante, si yo estuviera ahí lo haría. Sí, entonces, quedó que sí. Ya no nos van a invitar, gente. Sin ofender a nadie, Ojo, si alguna marca no lo haremos. Borre lo que acabo de decir hace 10 segundos. Yo jamás haría eso. Si vamos el gafet con una marca, no, esto aquí no se grita. Ojito ahí. Probablemente. Ya saben, un DM al Instagram ahí de que, oye, tengo esta marca, ¿qué tal si les mando esto? Bienvenido. Todo se habla, ¿no? Hablando se entiende la gente, entonces. Paso a paso. Con eso terminamos nuestras primeras 3 secciones de este primer podcast. Pasamos a descansar un ratito para que nos disfruten al 100%. Después de este pequeño corte de 10 segundos, pasamos con una dinámica diferente a la que hemos trabajado los 2 capítulos anteriores. Entonces, no se desconecten, no se vayan, que regresamos con todo. Porque el fútbol no solo se juega, se vive, se discute y se siente. Esto es La Cancha Habla.